Cordial saludo, doctora Paula Escobar, respetado jurado, doctora Claudia Aguilar, doctora Daisy Rojas, doctora María Chacón y doctor Ayuba Jaime. Mi nombre es Juana Yaira Sánchez Rodríguez, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y en el día de hoy voy a presentar mi tesis denominada La formación didáctica del docente de educación básica secundaria, un medio para la enseñanza de las ciencias naturales. Esta aproximación teórica surge para suplir la necesidad con respecto a la formación didáctica del docente observada en la institución educativa Colegio Puerto Santander. A continuación explicaré el planteamiento del problema. En la actualidad, los docentes deben estar preparados para actuar en tiempos cambiantes con una formación idónea y estar actualizados constantemente con el manejo de conocimiento pedagógico y didáctico. En las instituciones educativas de Colombia, en su mayoría, se imparte una educación tradicional, donde solo ellos son poseedores de conocimiento y los alumnos carecen de participación activa. Lo expresa Bustamante en 2006. En el caso particular de la institución educativa Colegio Puerto Santander, los docentes en su mayoría poseen una formación inicial diferente a la de licenciados en biología y química. Aunado a esto está la falta de socialización de la cartilla sobre los derechos básicos de aprendizaje DBA. Esto todo es derivado de la aplicación del decreto 1278 del 2002 de profesionalización docente. ¿Qué consecuencias trae esto? Una enseñanza memorística y repetitiva, un aumento de la desmotivación por parte de los docentes, una presencia absoluta de metodologías tradicionales y un escaso interés por la formación didáctica. Objetivos. El objetivo general es generar una aproximación teórica sobre la formación didáctica del docente de educación básica secundaria y las implicaciones en la enseñanza de las ciencias naturales. Objetivos específicos. El primero es caracterizar las estrategias didácticas para la enseñanza de las ciencias naturales utilizadas por los docentes de educación básica secundaria de la institución educativa Colegio Puerto Santander. Segundo, interpretar las concesiones de los docentes de educación básica secundaria de la institución educativa Colegio Puerto Santander con respecto a su formación didáctica y las implicaciones en la enseñanza de las ciencias naturales. Tercero, formular una aproximación teórica para la formación didáctica del docente de educación básica secundaria como un medio que fortalezca la enseñanza de las ciencias naturales. Marco teórico. Iniciaré con los antecedentes. El proceso investigativo ameritó de la revisión de estudios previos que apuntaran a propósitos similares a los del presente estudio. Esta tarea condujo a la integración activa soportada en el empleo de herramientas tecnológicas como la base de datos y buscadores académicos. En el contexto internacional destacan los estudios desarrollados por Urjate, Torres, Guirado, Meringini, Utate y Cheringini, girando sus intereses en torno a la práctica de los docentes de ciencias naturales y sus necesidades formativas. De igual manera, en el contexto nacional destacan Cardona, Hernández y Parga, quienes desde diversas perspectivas centran su atención en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Bases teóricas. Iniciaré con unos conceptos básicos para el desarrollo de la tesis, que son formación didáctica, concesiones de los docentes y enseñanza de las ciencias naturales. Es importante decir que la formación didáctica está relacionada con la capacidad de anticipar dificultades y describir las condiciones que se ponen en marcha dentro de los saberes educativos en un proceso. Las concesiones de los docentes. Respecto a su práctica, comprenden ideas, creencias y presupuestos que definen sus modos de actuación. En ellas se condensan sus posiciones paradigmáticas a partir de la organización y transformación y relación de diversos conocimientos que han surgido de sus experiencias, de revisiones teóricas y de las interacciones establecidas entre el contexto del aula. Enseñanza de las ciencias naturales. Se concibe como una práctica que tiene como fin representar el conocimiento. En el contexto colombiano, sus directrices están dadas por el Ministerio de Educación Nacional y basada en estándares y derechos básicos de aprendizaje. Además, se abordan los elementos para su incorporación al currículo desde el punto de vista del conocimiento, el desempeño ciudadano y productivo. Continuamos con la teoría sustantiva, que es la teoría antropológica didáctica.
Esta, como la mayoría de enfoques en didáctica, ha estado siempre íntimamente relacionada con la formación inicial y continua de los profesores. Esto se deriva de diversas razones. Una de ellas lo constituye el hecho de que la teoría antropológica didáctica fue uno de los primeros enfoques en considerar como objeto de estudio e investigación no solo las actividades de enseñanza y aprendizaje en el aula, sino todo el proceso que va desde la creación y utilización del saber fabio hasta su incorporación en la escuela como saber enseñado. Otro aspecto importante de la teoría antropológica didáctica es la incorporación de los recorridos de estudio e investigación, en el cual se propone la pregunta como un elemento generador de conocimiento. Capítulo 3. El método. Naturaleza e investigación. La naturaleza de la investigación es cualitativa, que desde mediados del siglo XIX surge como una forma de recoger los datos en el campo, indagando, preguntando, visitando, mirando, escuchando. La investigación cualitativa, como lo indican Morales y Oaxaca 2002, favorece las formas de relación entre los sujetos y objetos de estudio, privilegiando la complejidad del comportamiento humano en los contextos de interacción cotidiana con la intencionalidad de comprenderlo y estudiarlo en su riqueza y amplitud. Ahora bien, el enfoque es interpretativo y naturalista. Significa que se estudia el fenómeno en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. De ahí que para lograrlo, en el caso particular de esta investigación, se debe utilizar la entrevista en profundidad para poder describir las rutinas y significados en la vida de las personas seleccionadas para el estudio, expresado esto por Gil y García en 1999. En correspondencia con la perspectiva teórica del estudio, asumió el método fenomenológico interpretativo, el cual pretende comprender la realidad social del hombre a partir del análisis y primas asociaciones. En el caso particular de este estudio, que se desarrolló para lograr captar las concepciones, percepciones, pareceres, motivaciones, interpretaciones y juicios subjetivos. Para esto fue preciso recurrir a los informantes claves. Técnicas e instrumentos para la recolección de la información. Las técnicas utilizadas fueron la entrevista en profundidad y la observación participante. La entrevista en profundidad se realizó para interpretar las concepciones de los docentes de educación básica secundaria. Esta permite encuentros cara a cara entre el investigador e investigados, para obtener información sobre sus concepciones, percepciones, creencias, saberes, experiencias, rutinas y significados. En este caso se trabajó con el plan de entrevista. La observación participante se utilizó para caracterizar las estrategias para la enseñanza de las ciencias naturales utilizadas por los docentes. Este permite al investigador la recolección de datos directamente del campo, sin interferir en el normal comportamiento de lo que se está investigando, favoreciendo el acercamiento a lo que se está investigando. Análisis de la información. Para el análisis de los datos se utilizó la teoría fundamental. En este sentido, Strauss y Corbin 2002 subrayan que el análisis es la interacción entre los investigadores y los datos. Esta teoría se sustenta en dos grandes estrategias. El método de comparación constante. El investigador recoge los datos y por medio de un proceso de circularidad codifica dichos datos de manera abierta, parcial y colectiva, para analizarlos en forma simultánea y así generar teoría. El muestreo teórico se realiza para descubrir categorías y sus propiedades y para sugerir las interrelaciones dentro de una teoría. Al aplicar este enfoque se focaliza la atención en generar teoría fundamentada en los datos provenientes de los textos, de las entrevistas y las observaciones realizadas a los informantes claves. De esta manera se supera la intención de describir los datos, lo que permitió a la labor interpretativa construir el conocimiento basado en la experiencia de los propios sujetos. En este sentido, Basilacci 2006 plantea que el procedimiento para efectuar el análisis consiste en codificar, bajo el entendido de leer y releer los relatos, para descubrir las relaciones. Se trata de empezar a interpretar, donde se generan códigos y categorías, se busca información para dimensionar, codificación abierta. Luego se presenta un diagrama lógico donde se identifican categorías centrales, codificación axial. Y finalmente se eligen categorías centrales y se relacionan las demás con ella para encontrar una línea narrativa que permita escribir relatos, que integren las diversas categorías, es decir, empieza la construcción de teoría desde la codificación selectiva.
La labor de teorizar implica no solo concebir ideas o conceptos, sino exponerlos en un esquema lógico, sistemático y explicativo. Para lograr este último propósito, se requiere que cada idea sea explorada en profundidad, se aprecie desde diversos ángulos, al procurar extender la visión hasta sus posibles implicaciones, lo que consolida un marco teórico que explica el fenómeno de estudio. Validez y credibilidad de la investigación. La credibilidad está definida por PAL 2003 como el grado o nivel en que los resultados de la investigación presentan fielmente la realidad estudiada que respondan los interrogantes y los objetivos planteados. En este sentido, se realizó un trabajo minucioso y detallado, que consistió en, una vez recogida la información sobre el fenómeno de estudio, generar relatos que luego de la codificación respectiva permitieron crear un grupo de ideas lógicas y profundas de las vivencias de los informantes sobre la temática de estudio. Estos relatos, conservados en registro digital, fueron devueltos a los informantes claves para que corroboraran sus concepciones, las ampliaran o reorientaran. También se tuvo en cuenta las observaciones de campo realizadas en el aula, con las cuales se realizó un análisis reflexivo y la contrastación constante de estas. Permitió la consolidación y formulación de conceptos y teoría. Continuamos con el capítulo 4, presentación y análisis de la información. En correspondencia con el método de investigación seleccionado, las temáticas e instrumentos usados, se presentó este análisis de entrevistas y del guión de observación acompañado de las notas de campo, aplicado a los informantes claves de la investigación. Los hallazgos se muestran en 2 unidades hermenéuticas, información con la que posteriormente se procedió a realizar la triangulación. Análisis de la unidad hermenéutica entrevistas. En lo relacionado con el proceso de análisis, se hizo necesario la revisión profunda de la información contenida en los instrumentos, que posteriormente fue organizada para la detección de códigos, la construcción de categorías y subcategorías, en concordancia con el procedimiento expuesto por Strauss y Corbis en el año 2002. La técnica de análisis fue la comparación constante, con interacción permanente entre la información obtenida, la investigadora y la teoría. Todo esto para consolidar la intención de elaborar una aproximación teórica a partir de la teorización iniciada por medio de la codificación axial, abierta y selectiva, lo que resultó en la consideración de conceptos emergentes expresado en un sistema de categorías correspondiente con lo que surgió de la aplicación de los instrumentos, proceso que permitió el análisis y contrastación recurrente de la información por medio del método de la comparación constante. Así, el análisis se orientó desde los siguientes pasos: transcripción de las entrevistas, de archivo de audio en formato digital a la extensión .do, depuración de los textos, conversión de los documentos a la extensión denominada TXT. Se adjuntó cada archivo al programa para el análisis conocido como Atlas-P versión 7.5 para conformar la unidad hermenéutica denominada entrevistas, con la cual los entrevistados pudieron hacer uso de sus propios conceptos y términos, desde la que pudieran cubrir diversos aspectos de la investigación. Luego se inicia la codificación abierta. En ella se detalló lo manifestado por los informantes para acceder al mundo de los significados expresados y precisar conceptos emergentes que dieran lugar a la conformación de códigos y dimensiones, desde características comunes apreciadas. Posteriormente, la técnica de codificación axial orientó el surgimiento de subcategorías cuyo agrupamiento y correspondencia dieron lugar a categorías de análisis que fueron representadas desde su sentido lógico y relacional junto con sus respectivas subcategorías, dimensión y códigos. De manera gráfica, los elementos que sirvieron como base para el desarrollo de la codificación selectiva. Por tanto, para la mejor comprensión, en este análisis se presentó en primer lugar el sistema de categorías emergentes, general denominado entrevistas. Posteriormente se presentó el análisis desde cada una de las categorías que lo componen. En otras palabras, se inició con la categoría formación pedagógica y en segundo lugar con la categoría práctica pedagógica, creada desde el procedimiento del análisis inductivo. Para explicar el análisis realizado, tomaré como ejemplo la categoría práctica pedagógica.
La presente categoría representada en la figura resulta un constructo emergente conformado desde las apreciaciones de los informantes acerca de su práctica en el aula, la cual sustenta en dos subcategorías: docentes en el proceso formativo y características del proceso formativo. A continuación, explicaré la subcategoría docente en proceso formativo. Esta subcategoría está constituida por las dimensiones: docente en el aula, práctica académica, relaciones, conocimiento, ética y reflexión. La opinión de los entrevistados refleja las acciones que se dan lugar en el aula, que a su percepción conllevan a la consolidación del proceso de enseñanza y aprendizaje mediante el proceso formativo, que combina circunstancias y procesos conductuales al ejercer el rol del docente como generador, productor de información, que parte de la investigación hasta llegar a ser transmisión de conocimientos. Así, el proceso educativo da paso al protagonismo al docente mediante la aplicación de prácticas didácticas de envergadura que, a partir de indicadores adecuados, consolidan los conocimientos en sus aprendices, reforzando lo expresado por Campbell 2012, cuando expresó que el desempeño de la labor educativa integra procesos complejos, fomentando el análisis crítico de las diversas teorías, vinculando la ciencia en estudio con otras afines a fin de construir y transmitir el conocimiento deseado. De la subcategoría docente en el proceso formativo explicaré la dimensión práctica académica. Esta es una visión gráfica que tiene lugar gracias a los códigos: concepción sobre la práctica académica, propósito de la práctica académica, características de la práctica académica, factores que inciden en la práctica académica, compromiso del docente y diversidad de contenido, los cuales resultaron del proceso de análisis como elementos que dan sentido y significado a la labor diaria, así como otros que caracterizan e influyen en las diversas acciones en torno a su labor de enseñanza y que puede evidenciarse en las siguientes opiniones. Por ejemplo, el informante clave 2 expresa: es el cúmulo de acciones desarrolladas en el aula. Cada docente impregna con sus creencias y concepciones. El informante clave 3 expresa: el propósito primordial es que el estudiante logre comprender mejor la realidad apoyándose en competencias científicas, habilidades lógicas y pensamiento. En el caso del informante clave 1 expresa: es importante aceptar cómo el docente comprometido con la enseñanza trata de no repetir los mismos conceptos año tras año. La práctica docente fundamenta su actuación en función de diversas dimensiones y elementos constituyentes de su rol profesional, conceptualizando así su preparación y evolución en cuanto a la temática que transmite, sustentada en conocimientos obtenidos anteriormente y los nuevos adquiridos en este sentido. Donoso 2018 afirma que el proceso académico, sus características, propósitos, factores determinantes y el compromiso docente suponen la aplicación de mecanismos de calidad e instrumentos adecuados para que el material didáctico impartido llegue al estudiante de forma óptima, conllevando a que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea exitoso y sea posible entonces disponer de información precisa para todas las partes, docentes y estudiantes. Análisis de la unidad hermenéutica observación. En la investigación se empleó la técnica de observación de registro narrativo para relatar de una manera cercana, es decir, como se le contaría a alguien de forma oral y personalmente. En este sentido, fue preciso recurrir a las notas de campo para conseguir las evidencias que determinan la caracterización del proceder docente, al tiempo que se registraron notas acerca del comportamiento no verbal de los profesores y alumnos, así como de aspectos relacionados con el agrupamiento de los alumnos y los recursos utilizados. De esta manera, procuró recabar una gran cantidad de elementos que llevasen a describir la práctica pedagógica nativa, es decir, la que se revela por medio racional del docente en el aula, siendo esta la única categoría que surge como constructo derivado de la observación de los múltiples aspectos que evidencia el docente a partir de su actuación en el aula. Para el análisis de los registros narrativos, se elaboró un sistema de subcategorías de acuerdo con lo sugerido por Fernández en el 2011, cuyo objetivo fue precisar los atributos correspondientes al rol desempeñado por el docente, la organización de la práctica y los elementos didácticos propiamente dichos que surgen durante las clases. Todo esto es sustentado en los códigos detectados en las respectivas notas de campo. En esta unidad hermenéutica
Se registraron 4 subcategorías derivadas de la categoría práctica pedagógica nativa, que fueron la organización de la práctica pedagógica, el rol del docente en el proceso formativo, la implementación de las herramientas didácticas y el conocimiento didáctico, que está formado por las dimensiones conocimiento especializado y conocimiento ampliado. Para explicar esta unidad hermenéutica me basaré en la subcategoría organización de la práctica pedagógica. Esta subcategoría surge como un constructo producto del análisis de las diferentes notas recabadas a partir de las observaciones, las cuales manifiestan las particularidades de la práctica en lo referido a su ordenamiento y de estructuración. En esta subcategoría se destacan aspectos como, en lo que respecta a la programación de las clases, una vez examinadas las planificaciones respectivas de los docentes, se encontró que en 2 de las observaciones realizadas ofrecieron evidencias de planificación que corresponden a la posición directa de enseñanza. Ellas fueron las vinculadas con los docentes informados como informante clave 4 e informante clave 5. Es decir, los docentes estructuraron su planificación a partir de los lineamientos institucionales y los contenidos de los textos, sin considerar las necesidades, intereses e ideas previas de los alumnos. En las 3 observaciones restantes, correspondientes a los docentes identificados como informante clave 1, informante clave 2 e informante clave 3, los docentes plasmaron en sus planificaciones la posibilidad de considerar las ideas, intereses y necesidades de los alumnos, dejando entrever la adecuación de algunos aspectos de la programación a las características de los alumnos. Lo señalado lleva a ubicar a tales docentes en la concepción interpretativa de la enseñanza, en lo relativo al ámbito referenciado, pues de acuerdo a lo planteado por Pozo 2006, la planificación refleja la disposición de los docentes para ajustar los contenidos y la práctica, atendiendo a las necesidades y expectativas y circunstancias imprevistas que bajo contexto de la incertidumbre emerjan en el quehacer educativo. En ningún caso se apreció una planificación exclusivamente centrada en las necesidades, intereses e ideas de los alumnos y adaptada de manera estricta a las características del alumno y del grupo, por lo que se descarta la presencia de la concepción constructiva de la enseñanza en lo referente a ese aspecto. En lo concerniente a las fases de inicio, desarrollo y cierre, se evidencia un adecuado manejo de las mismas, en todas las observaciones con el correspondiente establecimiento de los objetivos al inicio de la clase, como se muestra en las siguientes notas. El informante clave 1 se observa que se establece el propósito de la actividad desarrollada relacionada con temas tópicos desarrollados en la clase anterior. En el informante clave 2 se observó que la docente inicia la clase con un breve recuento de tratado en la clase anterior y establece el objetivo de la actividad desarrollada. En el informante clave 4 inicia la clase indicando el contenido a tratar y el propósito de la misma, así como el planteamiento del cierre con emisión de conclusiones en 3 de las observaciones realizadas, como se muestra a continuación a partir de las notas respectivas. En el caso del informante clave 1, se observó que finalizan las actividades de emisión de conclusiones en torno a la temática desarrollada, manteniéndose atenta a la necesaria reorientación de aportes errados o ambiguos por parte de los estudiantes. En el informante clave 2, se observa que al final de la clase el docente pide a los alumnos que expresen por grupos una conclusión sobre el tema. En el caso del informante clave 3, puede señalarse que en lo concerniente a las fases de inicio, desarrollo y cierre se observó su clara diferenciación y desarrollo por parte de la docente, con el correspondiente establecimiento de los objetivos al inicio de la clase y el planteamiento del cierre con emisión de conclusiones. Triangulación de las unidades hermenéuticas. La detención de códigos y la construcción de categorías y subcategorías en las unidades hermenéuticas, entrevista y observación permitió constatar de manera constante la información recabada a partir del método de comparación constante que evidencia la circularidad del proceso de codificación, lo que posibilitó consolidar los conceptos emergentes orientados a la formación pedagógica del docente de ciencias naturales y su práctica pedagógica, para visualizar la dinámica relacional existente entre ellos. Asimismo, permitió captar los rasgos distintivos de la práctica pedagógica nativa, a partir de la valoración de las concesiones declaradas
y la observación de la actuación del docente en el aula. Proceso que fue sustentado en la comparación a fin de detectar incoherencias, diferencias o coincidencias entre las concesiones explícitas e implícitas de los docentes. Las comparaciones de la unidad hermenéutica, entrevista y observación permitieron contrastar, visualizar hallazgos que exponen la formación pedagógica desde la formación didáctica del docente. Si se considera su concesión, su propósito y mejoramiento de la práctica docente, responden a las características de la formación inicial, que si bien ha conllevado el deseo de ampliar la formación universitaria, se ha visto condicionada por dicha formación en función de la disciplinariedad. De manera que, si se parte de la existencia de aspectos susceptibles de mejora en el proceso de formación inicial del docente en cuanto a la práctica se refiere, surge la necesidad de una buena práctica docente, que propenda el desarrollo de procesos de formación didáctica de forma paulatina a fin de fortalecer los procesos educativos para que se garantice una educación de altos estándares. En tanto que las oportunidades e implicaciones que dicha práctica representan se muestran generalmente presentes en el proceso de la autoformación docente, el compromiso profesional, las necesidades de formación didáctica permanente, las competencias comunicativas, instrumentales e interpersonales, con excepciones de los hallazgos ausentes como las competencias investigativas, procedimentales y tecnológicas, de las cuales el docente está consciente que se constituyen falencias del proceso educativo, así como la necesidad de fortalecer el conocimiento especializado y la toma de decisiones como potenciadores del saber pedagógico, lo cual permite que los procesos de enseñanza y aprendizaje se desarrollen de manera consciente y comprometidos en pro de sus aprendices. La práctica pedagógica estudiada mediante las entrevistas y observación parten del proceso formativo y muestran hallazgos en los que el protagonismo del docente siempre está presente, y así lo precisa en su rol como mediador que gestiona el proceso de enseñanza en función de su concepción de la práctica académica. Las características y propósitos de esta, mientras expresa su compromiso ético, social, acorde con su responsabilidad docente. No obstante, la práctica reflexiva, la apropiación del conocimiento crítico, así como la relación entre ciencia y reflexión, están ausentes en todos los procesos. La unidad hermenéutica entrevista refleja que las características del proceso formativo se expresan por medio de la presencia de los presaberes, el uso del recurso, la relación entre la responsabilidad y la planificación. Actividades que generan motivación, discusión y retroalimentación. El uso de preguntas y respuestas que refieren los estudiantes críticos y reflexivos, en lo que se promueva la participación y a la indagación. Estos hallazgos fueron contrastados con la observación, coincidiendo en la mayoría de los casos con lo expresado por medio de la entrevista, con excepción de códigos que se registraron ausentes en la observación de clase, como el reconocimiento de los saberes previos, la integralidad de saberes, el uso de recursos, que no fueron evidenciados, puesto que se usan los tradicionales, así como estudiantes que no se mostraron críticos ni reflexivos, ni tampoco se observó el fomento de la indagación. Ambas unidades consideraron en sus hallazgos acerca de la ausencia de procesos que fomentan la toma de decisiones, el propósito y la concesión de estrategias didácticas, la relación de estrategias y aprendizajes significativos, el uso de estrategias didácticas y su impacto, así como la planificación del diagnóstico. Continuamos con el capítulo quinto, que es la aproximación teórica para la formación didáctica del docente como fortalecimiento en la enseñanza de las ciencias naturales. Establecer una aproximación teórica dirigida a la formación didáctica del docente de educación básica secundaria como un medio para fortalecer la enseñanza de las ciencias naturales en la institución educativa Colegio Puerto Santander implica ir más allá de la descripción de códigos, categorías y subcategorías creadas a partir de las unidades hermenéuticas de este trabajo investigativo, que de acuerdo a Coffey y Atkinson 2003 son parte integradora de una investigación que facilitan el análisis, redacción y generación de constructos que parten de relacionar categorías emergentes entre la formación didáctica del docente y las estrategias que utilizan su práctica docente para complementar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los cuales es protagonista. Resulta necesario señalar los aportes teóricos que están vinculados con los objetivos planteados en la investigación.
Vamos a explicar dos aportes desde la perspectiva vivencial. Estos están soportados en la epistemología, que se sustenta en la fenomenología, fundamentado en la caracterización de estrategias en la interpretación de conceptos. Con respecto a la formación didáctica, de esto podemos inferir que los docentes poseen capacitación profesional calificada de acuerdo a su perfil, pero les hace falta estrategias didácticas, ya que han ido elaborando su propia teoría pedagógica, desarrollando su concepto de formación docente a través de procesos de su socialización intuitiva y autodidacta, centrada en la exposición de conocimientos ubicados en concesiones de enseñanza directa e interpretativa, precisando así procesos continuos de formación para desarrollar habilidades y dominios en el uso de herramientas didácticas, mejorando su conocimiento pedagógico. Continuamos sobre la visión sobre la formación pedagógica del docente de ciencias naturales. Los hallazgos obtenidos en la investigación permitieron conocer cómo el docente de ciencias naturales de la institución se ha venido desempeñando amparado en sus conocimientos y formación inicial al elaborar sus propias teorías pedagógicas, por medio de procesos de socialización que pueden resultar tanto instintivos como autodidactas, que le permiten seguir rutinas y pautas pedagógicas como parte de la construcción del conocimiento. La constatación de información procesada en las unidades herméticas llevó a conocer el acuerdo general de los informantes en cuanto al hecho de que la formación pedagógica del docente de ciencias naturales responde a la formación inicial que posee, que le permite el desarrollo de sus clases con base en la forma como la lógica y como el currículo lo indica, pero sin las herramientas que le ofrece la didáctica. En este orden, se precisa de continuidad y actualización permanente para mejorar el desempeño de los procesos de enseñanza y aprendizaje desarrollados en el aula. Asimismo, este tipo de capacitaciones posibilita actuar y renovar los conocimientos en los docentes para impulsar procesos de cambio e innovaciones que puedan presentarse en los diferentes espacios educativos pertenecientes a la ciencia, que sugiere que la formación permanente sea tomada como una perspectiva fundamental, donde el docente de ciencias naturales, como instrumento laboral que le permita, además de nominar conocimientos específicos, la adquisición de habilidades procedimentales y prácticas y comportamientos propios de la ciencia. Continuamos con la visión sobre la práctica pedagógica del docente de ciencias naturales. Hablar de práctica pedagógica implica necesariamente pasarse por todo el quehacer docente, desde su conocimiento disciplinar hasta las acciones que desempeña en el aula de clase y todos los procesos inmersos entre estas, donde entran en juego las técnicas y estrategias propias de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comprendidas en el conocimiento del contenido pedagógico y disciplinario. Al contrastar la información obtenida en la investigación, se evidenció que la labor docente está fundamentada en el seguimiento de códigos de formación que buscan potenciar la práctica docente, pero que circunstancialmente la institución no se cumple, dado que la formación inicial, según los hallazgos, ha sido incompleta en lo relacionado a la didáctica, lo que condiciona la consolidación de conocimientos y debilita los procesos de enseñanza y aprendizaje, distanciándose del plano investigativo, necesarios en el ámbito de la ciencia, y se aproximan a la transmisión de contenidos temáticos por medio de metodologías establecidas bajo la concepción de enseñanza directa e interpretativa. La práctica pedagógica de los informantes en general representa que la enseñanza se transmite mediante la intervención oral del docente, con algunos indicios mínimos de actuaciones tendientes a fomentar el carácter dinámico de la práctica. Las acciones desarrolladas por los docentes evidenciaron que el establecimiento de las relaciones de la teoría con los aspectos vivenciales y conceptuales es escaso, con la salvedad de aquellos casos donde el docente aplica actividades con experimentos en laboratorio y experimentos sencillos con elementos caseros, para vincular la teoría con la práctica cotidiana, aunque sin la profundización analítica o reflexiva deseada. De igual manera, los docentes exhibieron ciertas dificultades para transferir el conocimiento didáctico de la disciplina a situaciones de enseñanza que prioricen la exploración de conocimiento y experiencias previas,
En esta situación no se da cabida al reconocimiento de los saberes previos y su integralidad. Esto conlleva a desarrollar acciones que apuntan a la transmisión de conocimientos desvinculados de los intereses y vivencias. Esta caracterización refleja una debilidad en la práctica pedagógica de los docentes, que forman parte del estudio, pues su accionar se aleja de los propósitos de construir el conocimiento y fomentar la reflexión, sustentada en el análisis de sus propias vivencias y en la atención a las necesidades de su entorno, lo que les hace permanecer en prácticas lineales y unidireccionales, que marcan la pasividad de los alumnos y aminoran la posibilidad de formación de los niños con criterio analítico. Seguimos con la visión sobre la práctica pedagógica en activa del docente de ciencias naturales. Los hallazgos obtenidos en función del protagonismo docente y la manera como gestiona sus procesos de enseñanza en el aula de clase revelan la presencia o ausencia de elementos fundamentales para consolidar los conocimientos. Así entonces, la información suministrada orienta la teorización que la práctica reflexiva, así como el carácter dinámico de la práctica misma son escasos, respondiendo a una educación tradicional, que caracteriza la práctica docente como enunciativa, rasgo propio de la enseñanza directa, limitando el uso de recursos didácticos al tiempo que se minimiza el valor de los saberes previos y su integralidad, hecho que condiciona la práctica investigativa y los criterios analíticos. En este sentido, aunque el docente presenta un dominio temático y llega a sus estudiantes mediante el uso de un vocabulario técnico propio del área de las ciencias naturales, no existe interés en promover el conocimiento de los saberes particulares que vienen dados como resultado de las prácticas que propician la motivación a indagar acerca de nuevos indicios de la ciencia, el pensamiento crítico y analítico, de lo que recibe en el aula y la interacción de ésta con lo que experimenta en el entorno que lo rodea. En atención a esta situación, se sugiere que se establezcan estrategias enfocadas a mejorar la urgente necesidad formativa en el campo didáctico. Ahora explicaré el constructo teórico integrador. En la figura se reflejan los elementos del constructo teórico integrador que emergió de la labor investigativa, el cual sintetiza los requerimientos de formación permanente del docente en aras de contribuir a la ejecución de prácticas de calidad y con alto nivel de significación para los estudiantes. Dicha formación permanente, desde las instancias relacionadas con la didáctica, actualización, mejora y renovación, para articular las diversas necesidades y demandas a que haya lugar con base en la formación inicial y lo que se proponga hacer el docente en procura de consolidar los conocimientos disciplinares, científicos y pedagógicos. Lo anterior nos lleva a deducir que si se aspira a alcanzar la consolidación de la línea didáctica para renovar las prácticas y actualizarlas ante las exigencias de la sociedad actual, la formación didáctica del docente emerge como el lazo relacional que acerca hacia la posibilidad de una enseñanza más asertiva y fructífera, fusionando lo disciplinar con lo científico y lo pedagógico, en lo atinente a la construcción del conocimiento. Ahora bien, por la vía de la formación continua, el docente estará en condiciones de vencer las ataduras a las prácticas pedagógicas tradicionales, para dirigirse hacia la instauración de prácticas selectivas, con niveles de excelencia de acuerdo con los requerimientos de los contextos actuales. Por otra parte, se fortalece el desarrollo profesional para apuntar a la mejora de la calidad docente y a la investigación, priorizando la reflexión sobre la práctica y dirigiendo los esfuerzos formativos hacia la construcción social del conocimiento. Se reconoce que la ciencia es una herramienta de transformación, siembra y recolección de dicho conocimiento. El docente precisa de formación permanente para fortalecer su didáctica especializada, repensar el contenido que desarrolla, la planificación y la evaluación con criterios de actualización, para promover su propio desarrollo profesional, la mejora y renovación de la práctica pedagógica, todo ello vinculado a la reflexión acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje,
pertinentes con la cotidianidad del aula, lo que consolidará su saber pedagógico y práctico. Reflexiones finales. Los hallazgos alcanzados en esta investigación por medio de la aplicación de los instrumentos elegidos permitieron realizar una triangulación de los resultados a partir de las entrevistas y de la observación, con la intención de tener insumos suficientes para plantear una aproximación teórica sobre la formación didáctica del docente de educación básica secundaria y sus implicaciones en la enseñanza de las ciencias naturales en la institución educativa Colegio Puerto Santander. Tal proceso conlleva establecer, a manera de desenlace provisional, lo siguiente. En primer lugar, las estrategias para la enseñanza de las ciencias naturales utilizadas por el docente se fundamentan en códigos de concepción de formación didáctica de acuerdo con su propósito y en aras del mejoramiento de la práctica misma como parte del todo articulado que propende a potenciar el saber pedagógico que el profesor posee, lo cual incrementa el compromiso al momento de la construcción de conocimientos y de saberes. Sin embargo, los procesos de enseñanza y aprendizaje en la institución se ven debilitados a causa de la formación inicial que resulta insuficiente en cuanto a la didáctica, situación que conlleva a la consolidación de conocimientos en el plano teórico mientras dista del plano investigativo. También se evidencia la ausencia de situaciones innovadoras, problematizadoras e investigativas, lo que produce vacíos informacionales que pueden mejorarse con la generación de ambientes educativos que permitan al estudiante vincular lo estudiado con la realidad del entorno, o sea, la teoría con la práctica, para hacerlo consciente de su responsabilidad social. También es preciso que se refuerce en los docentes conocimientos en cuanto a las estrategias didácticas, partiendo del conocimiento especializado como punto inicial en el reconocimiento de las necesidades del personal, para comprometerlos y motivarlos a seguir aprendiendo, rompiendo creencias de miedos y resistencia al cambio que puedan tener, entendiendo la formación como un proceso de mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje que apunten a estándares educativos más elevados. Las concesiones de los docentes con respecto a la formación didáctica y las implicaciones en la enseñanza de las ciencias naturales resultan ser coincidentes al referir que una buena práctica pedagógica depende de la formación docente y la manera como desarrollan sus proyectos didácticos en el aula, y que sean enriquecedores en tal sentido, con beneficios recíprocos entre el docente y el estudiante. Asimismo, obedece también a la puesta en marcha de procesos de investigación y reflexión pertinentes con la didáctica, como parte de un proceso de formación permanente en el plano educativo, que conlleve al análisis y cuestionamiento que permita proponer cambios reales en las prácticas docentes. También, a lo largo del proceso investigativo, se evidenció que en la práctica pedagógica subyacen concesiones implícitas profundamente arraigadas que definen el proceder del docente. Por eso es conveniente que los procesos de enseñanza y aprendizaje en las ciencias naturales vayan más allá de la concepción teórica y se orienten hacia la práctica y el plano investigativo. Gracias por su atención y quedo atenta a sus comentarios.